ayer. Y bueno, ya en unos momentos va a estar nuestra invitada especial, pero hoy también tenemos alguien muy especial, también del área de lengua castellana, la profesora Margarita Misas. Hola Margarita, ¿cómo estás? Hola Andrés, hola Claudia, hola Ernesto. Pues muy contenta de estar aquí porque tenemos una invitada además muy importante porque es el instituto donde ella trabaja que mantiene también esa tradición de la lengua y de nuestras lenguas indígenas y otros dialectos que hablamos en Colombia. Entonces muy contenta y agradecerle también a los padres de familia, a los estudiantes que quisieron contarnos esas experiencias de lectura en un día tan importante para nosotros como el Día del Idioma, que lamentablemente pues no lo pudimos celebrar como nos Eso gusta por es. todo lo alto. Bueno, muchas gracias Margarita. Y bueno, ya está con nosotros Carmen Millán. Ella es egresada de nuestro Instituto Pedagógico Nacional del año 1972, abogada de la Universidad Javeriana, también estudió en The Pennsylvania State University con un máster en Administración Pública y actualmente directora del Instituto Caro y Cuervo. Entonces, bienvenida, Carmen. Hola, ¿cómo están? Pues muy contentos de que estés con nosotros, que alguien con historia también de nuestro instituto y bueno, que tiene mucha experiencia en muchos campos, nos esté acompañando hoy, también ha escrito muchos libros que ahorita nos va a contar. Creo que Margarita sabe también harto de esto. Entonces, no, contentos de que estés acá y que bueno, que nos puedas compartir tus experiencias desde que estuviste en el instituto, que para nosotros pues es muy importante recuperar toda esa historia de nuestro IPN. Sí, no, hoy estamos muy contentos, muy agradecidos de que Carmen nos haya aceptado la invitación, una mujer muy ocupada, pero cuando nombramos el Instituto Pedagógico Nacional, ella inmediatamente acudió a nuestro llamado, hizo una tarea muy linda que la vamos a ver ahorita en el transcurso del programa. Carmen, también nos acompaña Margarita Misas, ella es nuestra jefe de área y en el transcurso de la entrevista nos vamos a dar cuenta que de alguna manera tiene alguna cercanía con Carmen y lo supo recientemente, ¿no? Carmen, bienvenida. Gracias. Muy amable por toda la atención para responder a mis inquietudes antes de esta sesión con ustedes que me llena de ilusión. Bueno, Carmen, entonces yo no sé, Andrés, es que nosotros tenemos ahí unas fotos que Carmen muy amablemente nos envió. Entonces, yo creo que podemos ir empezando porque hay un transcurrir largo de la historia y otras cositas que tenemos que hablar de este gran personaje que tenemos el día de hoy. Así es. Bueno, pues empecemos con las fotos para que Carmen nos vaya contando. Bueno, esta es una foto del colegio al que yo entré. Es la foto donde mi mamá y yo fuimos a hacer la, la cola enorme para poder entrar al jardín. Ese año se agotaron los cupos y yo no pude entrar, pero recuerdo esta edificación porque se abría la puerta y había una enorme escalera hermosísima y yo soñaba y soñé con estar ahí y alcanzamos a estar algunos años ahí hasta que el temblor de 1967, y recuerdo la fecha fue el 9 de febrero, porque ese día cumple años mi hermana Estela, que también estudiaba en el pedagógico, y tuvimos que salir corriendo porque se nos caía el techo encima, mejor dicho. Entonces quedó destruida esa belleza de colegio. Tengo otras fotos que envié y si las vemos les puedo decir qué lugares eran. Andrés, pasamos a la siguiente, por favor.
¿Están viendo las fotos o no? Sí, sí, sí Sí, estamos ok. viendo la foto, pero se quedó solo la primera, Andrés, Ah, para bueno. pasar a la Bueno, siguiente. vamos a revisar porque aquí si ya lo están viendo en línea, ya las colocamos de otra forma que las puedan ver mucho mejor. Ah, ya están en el programa, sí se están viendo. Acá, perfecto. Sí, bueno, pues este es después del temblor, eh, toda esta parte que ven acá se destruyó. Esto que se ve acá es lo que se llamaba el economato, porque en el colegio había niñas internas. El colegio donde yo estudié es femenino, fue femenino. Y ese lugar se llamaba el economato, ahí preparaban la comida, las mesas eran divinas. Nosotros pasábamos, las que no éramos internas, pasábamos a mirar cómo era de bonito todo eso ahí y pues estaban las internas. Después del temblor, pues hubo que cancelar el internado y se perdió el economato y se perdió la piscina. Uh-huh. El colegio solamente quedó entonces el área que está más hacia la izquierda de la pantalla y pues que es todavía algo que queda para la universidad pedagógica. Y esta es la pedagógica como se veía en la época del temblor y a partir de la ruptura de todos los salones y todo, tuvimos que pasar a tomar clase en los sótanos de la universidad pedagógica y a esperar a que estuviera construido el colegio de la 127, que estaba en construcción en ese momento. Con mucha nostalgia, unas invitadas que tuvimos hace unos cuantos programas de la promoción del 70 nos contaban su tristeza de que hubieran tumbado esa parte en lugar de haberla remodelado, ¿no? Carmen también lo manifestaba en esos apuntes que tenía en las fotos, ¿no? Es tremendo porque además perdimos tantas cosas. Mire, el colegio tenía una casa de muñecas, tenía una belleza de lugar donde uno aprendía cómo debían ser las casas, ¿no? Era una casa en miniatura, pero no era, era para los niños y las niñas. Entonces era una hermosura entrar ahí. Yo pues, y mis hermanas y yo que vivíamos en una casa en Chapinero, que era una casa muy, muy antigua, veíamos esta y decíamos, ay, tan bonita, yo quiero la casa mía que sea así. Sí, Bueno, bueno, y además, esta es mi tía Dolly, Dolly Millán, graduada de la pedagógica en filología e idiomas. Ella alcanzó a conocer a la doctora Radke y ella fue la que le dijo a mi papá y a mi mamá, es que las niñas tienen que estudiar en el instituto. Y entonces por eso yo que soy la mayor, pues fui con mi madre a hacer la cola, pero no pude entrar ese año al kinder y entonces pues, entré al siguiente año a primero. Pero a mí me dio una tristeza tan horrible que no hubiera podido entrar, que mi papá me compró un uniforme de mentira. Entonces yo le puse a Claudia la foto de mi ahí uniforme está. de Ahí mentira. está. Esta foto, esta primera foto de la tía Dolly la dejamos muy a propósito porque ella fue la responsable de que hubiera hermanas Millán para mucho rato en el colegio, ¿no? Por favor, fuimos seis. Sí, señora. Y la siguiente foto es una anécdota muy linda. Mira, acá está. Bueno, esa es mi madre, mi mamá, que sigue siendo una mujer muy pinchada y muy linda, de cartera, zapatos, es bugueña y se casó como se casaban las bayunas en ese momento, pues que si a los 20 no se habían casado, estaban comillas quedadas. Mi papá se la robó, eh, mi papá era del Tolima y mi mamá bugueña y vivían en Cali. Y la familia llegó, de mi papá llegó a Cali desplazada por la violencia de la época del Tolima a Cali. Y entonces mi papá se la robó, mi mamá tenía 16 años y mi papá 19. Yo nací cuando mi papá tenía 20 y ella, mejor dicho,
Mi mamá, no, mi mamá tenía 18, algo así. Seguramente. Mejor dicho, mi papá estaba en tercero de bachillerato nocturno cuando yo nací. De día él estudiaba, de noche estudiaba en el Colegio Santa Librada y de día había hecho un curso para ser odontotécnico y tenía un consultorio odontológico. Entonces, pues soy hija de padres muy jóvenes y mi papá sentía toda la simpatía por esta chiquita que está ahí que no pudo estudiar el kinder y le compró este uniforme que parecía un uniforme. Si ustedes se fijan en los zapaticos y todo, es un uniforme. Qué lindo. Bueno, Sí. tenemos, bueno, aquí está con una de las hermanas, ¿no? Carmelita me contaba una historia muy linda y por eso yo la acabo de llamar Carmelita porque así nos hemos comunicado en todo este tiempo. ¿Cómo fue esa historia cuando llegó al colegio y no la llamaban al salón de clases? ¿Qué fue lo que pasó, Carmelita? Pues que el primer día de colegio, de primero de primaria, nos iban llamando por nuestros nombres para los salones de clase. Y entonces llamaron a todo el mundo y yo me quedé ahí porque yo no sabía que yo me llamaba Carmen Rosa Millán Grajales. Yo era, yo era Carmelita. Esa Carmelita no la llamaron. Yo pensé, pues con el antecedente de que no podía, a ver, no había entrado a kinder y ahora no me van a llamar, pues qué angustia. Entonces, pues llamaron a mi casa y entonces mi mamá dijo, no, si es que ella no sabe que se llama Carmelita, que se llama Carmen Rosa y es Carmelita. Qué linda historia. Bueno, este es el uniforme de gala de esa época, de la anexa. Así ¿De es. Muy qué color elegante. era el uniforme en esa época? El uniforme de gala era ese, que era para los días sábados y domingos, porque pues era, los domingos a veces y teníamos algunos eventos especiales, era de paño y tenía ese sombrero y mi hermana Estela, que era tan loca, lo llenaba de arena y se lo ponía. Entonces eso rapidito quedó pues inservible. Y teníamos guantes y entonces ahí viene el pedazo mío, que yo siempre fui muy ansiosita y entonces me mordía las uñas y los guantes no impedían que yo me mordiera las uñas, entonces mis guantes tenían unos huecos así terribles y tocaba irlos cambiando cada rato. Con este uniforme recuerdo haber participado en la ceremonia de las hijas de María. Nosotras éramos, en esa época se daba religión muy en serio en el colegio y entonces tenía que participar en el evento con una cinta verde. Entonces te recuerdo muchísimo este uniforme. Qué Y el lindo. uniforme era el mismo de siempre con la jardinera, cuadritos y saquito y eso. Pero el uniforme de gala, ¿qué color tenía? Era gris o café, no recuerdo bien, como habanito, pero el sombrero sí era beige, lindo, de fieltro. Qué lindo. Bueno, aquí tenemos el grado de una de las hermanas Millán. Hermana menor, sí, mi hermana menor, Noemí, con mi papá y mi mamá. Hay una historia, antes de que pasemos a esta foto, Andrés, yo me enteré hablando con Carmelita, pues que, porque yo dije, las Millán, no, yo sí he escuchado el apellido Millán y me decían, claro, es que pues fueron varias y había una particularmente que era muy buena en música, que era Luz Helena y yo hasta hace 15 días supe la historia del salón de música de nuestro colegio. Se llamaba María Elena Millán Grajales. Era pianista, estudió piano y yo creo que yo mandé la foto del piano en mi casa, ¿no? No, señora. Es así, Es que es el dolor, yo creo. Sí. seguramente. Ella murió de 18 años, eh, ya estaba estudiando en la pedagógica, la carrera de pedagogía musical,
pero ella desde pequeña era el alma de la orquesta del colegio y el profesor Rojas la adoraba. Entonces, pues ella murió y fue una cosa, un trauma tremendo. Y para eh, para toda la comunidad, tanto de sus amiguitas del colegio como del profesor Rojas y todo, fue un dolor inenarrable. Y entonces al mes hicieron la celebración de una misa para mi hermana y le pusieron una placa en la sala de música con su nombre, con la tristeza de que no pudimos ir porque mi mamá esa mañana amaneció vomitando sangre, se le había reventado una úlcera y tuvimos que correr con ella para el hospital. Eso fue un trauma tan violento que yo no, mejor dicho. Y el entierro fue igual, el entierro fue con los coros de la filarmónica y con Carrizosa llorando y con todos llorando porque... Y entonces en su ataúd le pusieron la flauta dulce que tocaba en el colegio. Todas mis hermanas tocaron flauta dulce y en la casa podíamos dar concierto con un cuarteto de flauta dulce y tocábamos música divina y ahí yo conocí al que iba a ser el hombre de mi vida, que es Alfonso X el Sabio. Después les digo por qué es el hombre de mi vida. Tocamos música de Alfonso X el Sabio. Entonces a Manena le pusieron su flauta en las manitos y envuelta, la flauta iba envuelta con la elegía Ramoncín. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estaban flotando por el cielo. No perdono a la vida desatenta, no perdono a la muerte enamorada. Qué historia. Y el piano de mi hermana en la casa, por acuerdo de todas mis hermanas y mi mamá. Pero como ese regalo es tan fuerte, mi madre, yo le pedí que se lo diera a mi hijo mayor, a Juan, y lo mandé a arreglar. La restauración costó un ojo en la cara, pero el piano es tocable y está en la casa y cuando mi hijo viene de los Estados Unidos lo toca y somos felices oyendo ese sonido. Perdón. No, qué linda historia, pero qué dura historia además. Sí, señora. Bueno, continuamos. Ay, esta es Tatiana. Tatiana Torres del Río es una amiga divina que se fue cuando terminamos cuarto C. Pues éramos cuarto C, entonces para el almuerzo nos sentábamos todas las de cuarto C, todo eso. ¿De bachillerato, perdón? Bachillerato, ¿sí? Sí, ya de bachillerato. Entonces, Tatiana se fue para Barranquilla porque su familia era de allá y el papá pues tenía una fábrica cerámica y se fueron para allá. Y entonces pues nos separamos y nos escribíamos y todavía pues, es decir, mis hijos pequeños fueron a visitar a Tatiana y jugaron con los delfines y bueno, la cosa más bella. Ella se casó con el Capio Espina Navia. Ella era pues bastante menor que él y pues la situación al comienzo fue muy dura, fue un escándalo. Tatiana era la administradora del aeropuerto de Santa Marta y una mujer empresaria y demás y pues claro que en esas épocas pues ella no le quitó el marido a nadie como se decía antes. No, él estaba separado y esa cosa, pero la sociedad de Santa Marta le hizo la guerra. Entonces ella y yo vivía dando consejos que no debía porque pues uno tan jovencito, pero al fin pues como que ella hizo lo que hacemos todas las mujeres que fue, aquí estoy yo, soy una ejecutiva, hola fulano, mengano, todos los hijos y arreglaron ese temita pues que le causó tanto dolor.
Ella es una amiga del alma, es una mujer emprendedora. Cuando murió el Capi, ella asumió todo. Tiene unos proyectos hermosos en la Sierra Nevada. Adoptó una niña, Kogi, pues para educarla, pero la niña pues obviamente tiene a sus padres, pero ella la tiene pues la tiene durante los periodos educativos, y ya la chica ya va a ir a la universidad. Y es una mujer muy, muy vinculada con todos los asuntos indígenas en la sierra, al punto de que la secuestraron y fueron los indígenas los que ayudaron en su liberación rápidamente. Bueno, aquí, ay, perdón, Carmen, disculpa. Ese es el barco del Capi y de Tatiana, pues. Bueno, aquí como que es, digamos que terminaría como esa parte de recuento fotográfico. Yo creo que podemos ir a imagen completa, y Margarita, que también es exalumna del Instituto Pedagógico Nacional, creo que puede hacer algunas preguntas con respecto a ese paso de Carmen Rosa por la Carmelita. Carmelita, bueno, perdón, Carmelita, sí señora, de aquí en adelante, Carmelita. Margarita. Bueno, para mí primero es un honor estar aquí, poder conversar con ustedes y conversar contigo. Como le comentaba a Claudia en estos días, Claudia me invitó y me envió la hoja de vida. Yo decía, a mí me suena el nombre de ella, pero ¿por qué me suena el nombre de ella? Y abriendo mis apuntes de la tesis de grado de la maestría, veo que he leído algunos textos tuyos que tuve el placer de leer sobre literatura. Entonces para mí es un gran honor estar aquí. Yo te quería preguntar, porque comenzamos con el tema del Día del Idioma, ¿qué experiencias te acuerdas de esa época, de esa época del colegio? ¿Cómo se celebraba? ¿Cómo se hacía esto del Día del Idioma en el colegio? Pues le voy a contestar esta pregunta y me tengo que ir a cerrar la visita de pares evaluadores en la otra sala en la que estoy, porque no he hecho sino repetir una y otra vez que Colombia adoptó el Día del Idioma en 1938, y por un decreto del 38. Y yo crecí, y lo digo todos los días, estos días he tenido que hablar mañana, tarde y noche sobre el Día del Idioma, y lo digo. El colegio en el que yo me eduqué celebraba religiosamente el Día del Idioma. Había izada de bandera, había lectura del Quijote, como dice el decreto, había lecturas de las cosas que nosotros estuviéramos leyendo. Mi primer libro que yo leí se llama Platero y yo. Me lo sé. Platero es pequeño, blanco, peludo, suave, tan blanco como si fuera de algodón. Y entonces yo leía Platero. Mi padre me regaló Platero. Nosotros éramos muy pobres. Mis padres eran maestros y con todo ese montón de niñitas que había en la casa y eso, mis padres pues trabajaban de día y estudiaban de noche y etcétera, y pues llegamos a ser, gracias al esfuerzo y el estudio de mis padres, pues todas profesionales, y luego nos cambiamos de casa y nuestra casa es más grande que la casita que íbamos de niñas de allá del colegio y todo. Es una historia muy linda del trabajo de mis papás, pero nuestro Día de la Lengua era una ceremonia maravillosa. Entonces con esta historia los dejo pensándose esto y me voy para el otro lado, para el Instituto Caro y Cuervo, donde están en este momento cerrando la visita de pares evaluadores con fines de acreditación, de la que yo me voy diciendo que venía a hablar con ustedes. Entonces, Carmelita, antes de que te vayas, vamos a mandar el video que tú nos enviaste. ¿Es una invitación del ministro de Cultura? Sí. Sí. Listo, entonces los dejamos con esta invitación y ya regresamos. Y me voy para allí. Muchos éxitos, ya nos vemos. Gracias. Los hispanohablantes celebramos el Día del Idioma el 23 de abril y desde el Ministerio de Cultura nos unimos a esta celebración con varias actividades desde las bibliotecas,
buceos, direcciones del ministerio y por supuesto desde el Instituto Caro y Cuervo, encargado de salvaguardar el patrimonio lingüístico de nuestra nación. Hoy me complace anunciarles que junto al Caro y Cuervo abrimos un concurso dirigido a estudiantes y profesores de escuelas y colegios del país que consideren tener aptitud literaria para participar del segundo concurso literario Plantas, Palabras en Género de Crónica. Estos escritos se podrán presentar hasta el 30 de mayo de 2021. Anímense a consultar las bases de este concurso literario que se enmarca en el Día del Idioma y el Día de la Tierra. Y a escribir se ha dicho. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Los hispanohablantes celebramos el Día del Idioma el 23 de abril y desde el Ministerio de Cultura nos unimos a esta celebración con varias actividades desde las bibliotecas, buceos, direcciones del ministerio y por supuesto desde el Instituto Caro y Cuervo, encargado de salvaguardar el patrimonio lingüístico de nuestra nación. Hoy me complace anunciarles que junto al Caro y Cuervo abrimos un concurso dirigido a estudiantes y profesores de escuelas y colegios del país que consideren tener aptitud literaria para participar del segundo concurso literario Plantas, Palabras en Género de Crónica. Estos escritos se podrán presentar hasta el 30 de mayo de 2021. Anímense a consultar las bases de este concurso literario que se enmarca en el Día del Idioma y el Día de la Tierra. Y a escribir se ha dicho. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. A ver, listo, ya estamos aquí en YouTube. Sí, una invitación que nos extiende Carmelita desde el Ministerio de Cultura para que, bueno, los interesados puedan aplicar. Claro que sí, ojalá muchos de nuestros estudiantes puedan participar. Tenemos casi un mes para poder enviar lo que se está solicitando. Bueno, y mientras regresa Carmelita, Margarita, justamente ella estaba hablando de las izadas de bandera y que se celebraba el Día del Idioma de manera sagrada, y fuera de cámara yo le estaba preguntando a Margarita, porque recuerdo que de un momento a otro las izadas de bandera en el colegio empezaron a tener una fuerza enorme y era de una pomposidad y de una cosa, de una preparación de mucho tiempo, y yo preguntaba si una de las responsables de esto no fuiste justamente tú, Margarita. Cuéntanos un poquito. Sí, Claudia. Pues digamos que en la tradición del colegio, cuando fui estudiante, siempre celebrábamos el Día del Idioma, eso era sagrado, pero de cierta forma era un poco tradicional. Cuando más o menos, cuando el colegio cumplió 79 años, se celebró con el Quijote, y fue cuando nos ganamos el segundo puesto en el Premio Santillana, y fue una experiencia muy bonita porque todos los cursos, dependiendo de las edades, dependiendo de todo esto, hicieron unos trabajos hermosísimos. Me acuerdo la biblioteca, que empezamos a arreglar la biblioteca. Carlitos y todas las personas de biblioteca de ese momento, que eran como unos 5, se disfrazaron de una de las posadas en donde iba el Quijote. Bueno, eso fue supremamente lindo. Y a partir de eso empezamos a celebrarlo por lo grande, empezamos a involucrar a toda la comunidad. Luego tuvimos una muy linda, que fue la primera de García Márquez, que creo que es uno de esos recuerdos que uno nunca se le olvidan, esas mariposas amarillas. Le invitamos a todos los niños de primaria, tenían que hacer una mariposa amarilla en cartulina, en papel amarillo, lo que fuera, y pegarla en un palito. Y en un momento de la izada les pedimos que movieran las mariposas. Entonces uno sentía el realismo mágico, como si el patio central fuera la obra de García Márquez. Hicimos una representación muy bonita de 100 años de soledad, en donde participaron todos. Había muchachos desde jardín hasta grado 11, siempre han sido muy importantes para nosotros, educación especial. Profes de ese año se disfrazaron como el grupo de Barranquilla, me acuerdo mucho. Fue muy bonito, y a partir de ahí empezamos a hacer unas celebraciones que además nos tomaban meses. Cuando yo estaba en la sala de profesores arriba de la biblioteca,
creo que todos mis compañeros sufrieron porque hacíamos barcos y el barco se guardaba en la sala de profesores porque no había dónde más guardarlo, la casa gigantesca, todo ese tipo de cosas. Y empezamos a que hubiese una participación muy grande de los muchachos de 11. A mí me interesaba mucho que se llevaran ese recuerdo de todo lo que hicieron en el último año, y empezamos también a hacer un trabajo para los niños más pequeños. Entonces hicimos una ciudad, no sé si te acuerdas, en que los niños entraban y era una ciudad, la gran ciudad del mundo, y pasaban por diferentes ciudades de los diferentes continentes. Hicimos un laberinto, me acuerdo, el laberinto de Tebas. Entonces los niños pasaban y veían las musas. Bueno, a Ícaro todo quemado las alas porque se había acercado al sol. Bueno, todo ese tipo de cosas nos Qué cosa importaba. tan divina. Es que miren, esa educación que recibimos lo preparó a uno para una cantidad de cosas. Mi hermana Estela no terminó en el pedagógico. Ella, y es una historia tremenda, ella era loquísima. Aquí dice que inicie mi video, pero no me deja. Tranquila, Carmelita, esperamos que se vaya iniciando. Andrés, ¿qué indicación le puedes dar que tú eres Yo el creo que duro? tiene algún inconveniente, de pronto sales y vuelves e ingresas. Salgo y vuelvo y... No, ya Perfecto, estás, magia. ya estás. Bueno, ya estoy yo. Sí, ya Bueno. estás. Bueno, no, que mi hermana Estela, pues ella era muy loqueta y todo, y resulta que nosotros, la anexa del Nogal quedaba en la 78, ¿no? En una casa preciosa y todo, y entonces cuando llovía, nosotras teníamos que ir a coger el bus para regresar a la casa a la carrera séptima. Éramos felices yéndonos por entre todas las corrientes de agua que bajaban de la séptima al Nogal, y brincábamos por todas las piedras y todo eso. Entonces Estela, una vez en una de esas brincadas, se le abrió la maleta y se le salieron todos los libros y los colores y las acuarelas y todo, y se quedó sin cuadernos ni nada, y entonces perdió quinto de primaria. Pero lo más bonito es que en una de esas cosas, así de esas trepadas que brincando, nosotros, pues en la caída del maletín, se le salieron las acuarelas, y al otro día cuando bajábamos del colegio, del bus de la séptima, había un camino de colores por toda esa calle, y todas las tapitas de las acuarelas estaban en la reja de una alcantarilla. Entonces, a nosotros nunca se nos va a olvidar esa visión tan hermosa. Y yo tuve la oportunidad de contarle al embajador de España, porque pues obviamente la casa de la embajada de España todavía no tenía todos esos murales ni nada protectores, y era una casa impresionante. Entonces, cuando nos mandaban a hacer herbario del colegio, nosotros teníamos como lugar favorito para sacar las hojitas ese sitio. Y yo le conté al embajador de Olea, le dije, primero le conté el cuento de las acuarelas, y me dijo qué cosa tan poética, y le dije, y tengo que contarle otra cosa, nosotros le quitábamos las hojitas a sus matas, y dice, por eso fue que le pusimos muros. ¿Y eso estamos hablando de qué año, Carmelita? No, pues espérese, a ver, por allá en 1960, ¿qué sería? ¿63? Sí, por ahí, yo no sé. Qué barbaridad. Entonces Estela se fue a estudiar al colegio del Santo Ángel. Estela estudió educación preescolar, y esas cosas todos esos escenarios y todo, ella me enseñó que se llama un modelo pedagógico que se llama proyecto común, que uno hace esos escenarios y con eso aprovecha para enseñarle a los niños los nombres de los peces, los nombres de las olas, cómo son, no sé qué y tal. Y yo aprendí a jugar con mis hijos así. Entonces mis hijos, a veces teníamos toda nuestra casa en Ibagué, teníamos el hospital, que era armar el hospital para los muñecos de mis hijos, que siempre fueron muñecos de trapo. A mí nada de esas cosas de Fisher Price ni nada. Entonces, en Bogotá había un almacén de muñecos de trapo que se llamaba San Diego,
y ellos tenían un 100 pies, tenían un muñeco, Camilo, mi hijo el menor, tenía un Jacinto que tenía una cara de bobo, y él le decía, él era el niño malo y todo, y el pobre Jacinto la pasaba muy mal. Y pues así con esas jugadas de arrastrada y todos los juguetes sufrían mucho, pues los muñecos de trapo, y el día del hospital era costura. Entonces toda la casa tenía letreros de hospital. Y mi hijo mayor, que le encantaba la música desde pequeño, tenía un oso que se llama Misha, y se le compró una guitarra eléctrica al oso, chiquita, de esas de... Y él organizaba conciertos de Jean-Michel Jarre. Ponía afiches, hoy gran concierto, no sé qué, de Jean-Michel Jarre, todos los muñecos iban al concierto y nosotros también. Y así, o sea, era esa idea, esa idea. Pues yo me gocé mucho a mis hijos con Proyecto Común, hacíamos camping en el jardín, en el balcón, y hacíamos un camping elegantísimo porque teníamos las ollitas de hacer pues fondue, entonces hacíamos fondue con ollitas, y bueno, eso, yo creo que eso es de mi colegio. Yo creo que también eso todos lo vivimos como egresados, ese podernos meter en el juego y soñar con ese tipo de proyectos que son tan del pedagógico y que actualmente también están presentes. Total, es decir, yo me gocé mucho a mis hijos, y mis hijos y mi marido y yo tenemos una cosa así, totalmente así. Yo quería preguntarte, Carmelita, en una entrevista que estuve mirando, tú hablabas de algunas docentes que fueron muy importantes para ti en ese proceso, y hablabas de Alicia de Sabogal. Bueno, yo la conocí como Alicia de Sabogal, Sí. no sabía que era Alicia Guevara de Sabogal. Sí. Y creo que hablaste de Clarita Rey, que por ahí estuvo visitándote en el Caro y Cuervo. ¿De quién más te acuerdas y cómo fueron esas experiencias? Pues lo que pasa es que yo siempre fui muy buena en idiomas, en francés, pues yo hablo francés, ahora está medio ahí, ¿cómo se dice? Rústico allá todo, pero y mi inglés, pues el inglés que tengo es el inglés de mi colegio, y el español me fascinaba, todo lo que tuviera que ver con literatura. Entonces, pues, yo no sé, yo me acuerdo de todas las de literatura y de las de francés, Clarita y María Mercedes, pero María Mercedes, cuando fue profesora de nosotros muy jovencita, estaba ennoviada con un francés, y entonces se casó. Ellas eran todas producto de mayo del 68. Después nosotros supimos eso, y a mí Clarita me prestó su disco de Bovino 70, que era George Moustaki cantando todas las canciones de mayo del 68. Yo le cambié el de George Moustaki por el de Tom Jones que tenía, y entonces que cambiamos discos ella y yo. Y entonces Clarita Rey fue una institución, además, porque fue profesora de todas mis hermanas. María Mercedes no, porque María Mercedes se casó con su francés y se fue, pero quedó Clarita. Alicia Guevara fue mi profesora de español todo el bachillerato, y entonces se casó estando nosotros en el bachillerato. Yo leía y leo todavía, y por eso tengo un programa de radio hace 200 años en Javeriana Estéreo que se llama Música Literatura, que es un programa que la gente quiere mucho. Se hace los domingos, pasa a las 9 de la noche, y lo repiten los sábados a las 8 de la mañana. Y yo aprendí a leer en voz alta con mi papá, que lo fomentaba en la casa, leer en voz alta, y con ella. Pero resulta que pues, los poemas que nos ponían a leer a mí no me gustaban. Me parecían un poco... Me fascinaba Federico García Lorca, y decía con una alegría preciosa, y el aire, ¿no? Su luna de terciopelo preciosa tocando bien, no sé qué.
Y luego cuando ya aprendí a analizar poemas, ese poema es durísimo. Ese Preciosa y a la pobre Preciosa y a su pandereta y todo la violan unos tipos, eso es terrible. Pero pues bueno, era García Lorca. Y el otro que nos enseñaban poemas patrios, horribles. También a mí me parecían espantosos. Y entonces había uno que Alicia quería que yo declamara, y a mí declamar me parecía una cosa inmunda, inmunda. Pues es que los modelos de la declamación eran Berta Singerman, que era así, toda frenética. Y entonces, pues, a mí no, hoy diría, mejor dicho, hoy no, ya no dicen así. ¡Qué osos! Decía antes. Entonces, el poema decía, Céfiro, rápido lánzame, rápido empújame y vivo. Ay, no, terrible. Y luego supe que era de Miguel Antonio Caro y me figura a mí dirigir el Instituto Caro y Cuervo. Yo cuando llego allá al instituto, estaban los dos retratos de Rufino. Yo pasaba y le hacía así. Permiso sagradas imágenes. Que yo dije, qué cosa tan horrorosa. Y luego me pidieron que hiciera el discurso para el grado de sexto. No, ¿cómo así? ¿Yo qué voy a decir discursos? Eso siempre dicen lo mismo, al borde de dejar el claustro amado. Yo era hippie, yo qué iba a hacer esa vaina. Entonces, y era rockera, o sea, a mí no, yo esas cosas nada. Y pues sí, por ejemplo, en el concurso de inglés del colegio, que era buenísimo de música en inglés, mi amiga Ligia Guerrero y yo hicimos una de los Stones que se llama Ruby Tuesday. ¡Ah! Eso fue la locura furiosa, ganamos, pero de lejos y todo, todavía no me gustó. Y Ligia, que tocaba la guitarra divino, su hermano era compositor, nosotros cantábamos canciones del hermano y todo. Ligia era una nadadora de distancias, pero fantástica, y ella iba a un campamento de natación en Pajonales, y bueno, cuando salimos, de pronto que Ligia no está, que Ligia se perdió, que se fue a nadar a Urabá y la desaparecieron. La mamá de Ligia era directora de la televisión educativa y en ese momento en Ravisión, y pasó todos los avisos que pudo sobre su hija, dijo en todas partes, y Ligia nunca apareció. Y a raíz de un programa de radio que me invitaron de Caracol que se llama Mi Banda Sonora, yo conté esto que me duele, es decir, a mí Ligia fue una pérdida terrible. Me contactaron unos familiares de Ligia y vamos a hablar en estos días. Qué triste. Bueno, esa es como una parte, porque si seguimos aquí podemos estar horas y horas hablando con Carmelita, esas historias tan divertidas, tan alegres, pero bueno, después de ese paso por el colegio llega la Universidad Javeriana y Carmelita pues ahorita también mencionaba sobre el programa de música y literatura, y abro comillas, dice, un programa creado para explorar los cruces de caminos entre dos de las formas artísticas más importantes de los seres humanos, la música y la literatura, y allí hace parte, bueno, desde hace unos años, pero de pronto si nos vamos otra vez a las fotos, Andrés, donde íbamos, ahí vamos contando un poco del paso por la Javeriana, y ya después todo ese recorrido, gran recorrido de Carmelita hasta llegar donde está actualmente. Bueno, yo tenía, esa es la foto del carnet del registro de ingreso a la Javeriana. El pelo era larguísimo, el diente se me había roto con un columpio y quedó roto el columpio, y el pedacito ese fue lo que me pasó a mí, entonces después me lo arreglaron, pero en ese momento la foto quedó con el diente así, el pelo larguísimo, yo usaba sombrero, maxifalda, toda la vaina. Y llegué y pues oía rock. Y llegué a la entrevista con el famoso padre Giraldo, y entonces me preguntó que por qué había escogido la Javeriana. Yo le dije, no, yo no he escogido la Javeriana, yo me presenté a la Universidad del Rosario y acá.
y pasé en las dos, pero es que la Javeriana me queda más cerca. Y así me quedé en la Javeriana. Yo no me imaginaba que en el primer año de carrera iba a conocer a Juan Benavides, que es mi esposo todavía, que estudiaba en los Andes y que él era simpatizante de El Moir. En ese momento era la izquierda exquisita. O sea, todos los niños de los Andes eran del Moir. Y entonces yo pues empecé a salir con Juan y empecé a salir a las manifestaciones del Morir, a ver cómo era la cosa y tal. Y en una de esas llegadas a mi casa a las 8 de la noche, ¿no? Hora espantosa en esa época, mi papá me echó de la casa. Porque yo estaba de izquierdista con el Morir. Y entonces me dijo, en esta casa las ideas de Caro y Ospina se respetan, niño. Con ese amor de mi papá por mí, pues, ¿no? Y me echó. Entonces, bueno, los papás de Juan, los más lindos, me daban platica, me fui para donde una compañera, y todo. Llegaron las notas de fin de año y yo, pues, era una buenísima, era súper nerda y todo. Y entonces, pues, yo trabajaba con mi papá. Entonces, yo fui y le dije a mi papá no, le dije al padre Giraldo, padre, qué pena, pero mi papá me echó. Y le conté por qué. Entonces me dijo, sí, aquí también han estudiado unos del Moir y todo, Carlos Bula y yo no sé quién, y todo, son buenos, son buenos. Entonces aquí el asunto es que usted tiene que ser buena y tiene que mantener su promedio del primer año y ser buena y todo. Pero lo que yo sí le quiero decir es que no me vaya a pintar las paredes, pero así. Y entonces, bueno, hice el negocio y me dijo, vuelva mañana. Y al otro día fui y me dijo, Mona, él le decía Mona a todo el mundo, y a mí Mona, ¿no? Mona, le tengo una noticia. Los javerianos de la promoción de 1945 le van a patrocinar su carrera para que usted no tenga problemas con su papá. Usted piense lo que quiera, pero le repito, no me vaya a pintar las paredes. No me vaya a pintar. Entonces, pues yo terminé allá, pero ahí no termina la cosa. Después de que me dice que me va a dar la beca, que tal y tal, entonces me dice, bueno, yo voy a llamar a su papá, pero espérese ahí. Entonces el padre marcó, que me pasen, ¿no? Y al son del padre Giraldo, a ese padre le pasaban los ministros, todo el mundo. Y entonces, pues, bueno, me voy a tener que ir porque van a leer el acta, pero ya les cuento lo que pasó después. Voy allí a la otra. Yo sigo siendo un poquito, ¿no? Eso está muy bien. Ya, auténtica. Ya, eso dice mi padre Remolina, que es mi adoración de la Javeriana. Bueno, ¿qué tal esas historias, no, Margarita? Y Ernesto, que también lo veo sonriendo. Y ahora que Margarita ha leído algunos libros, de Carmelita, ¿qué piensas? Al conocerla, pues siempre a mí me estaba dando como nervios la entrevista, una persona tan culta, tan reconocida, y no, resulta que es una persona muy divertida, ¿no, Margarita? Sí, es una persona para dialogar por horas. Muy interesante escucharla, su historia, el cómo comenzó. Y es bien interesante también ver su discurso académico, ¿no? Claro, Ver, por ejemplo, lo de género es muy marcado. Ella estuvo en la Universidad Javeriana, también en el Instituto Pensar. En ese Instituto Pensar también estuvo en el semillero de género de la Javeriana. Yo la leí por el asunto de la transdisciplinariedad y la interdisciplinariedad. Empezando a mirar si mis ideas eran muy locas de lo que estaba pensando hacer en mi maestría y ver que la literatura puede abrirse de un canon escolar. Entonces, para mí es un honor realmente estar aquí escuchando esas historias y escuchando cómo empezó eso desde niña y también cómo el pedagógico influyó en eso, en esa persona que es ella actualmente, ¿no? Bueno, sí, así es. Un gran personaje el que tenemos hoy. Eh,
que nos acompaña aquí en La Voz del Pedagógico y nos nutre esta mañana con grandes historias y también, bueno, todo lo que nos ha contado de su historia y su paso por el Instituto Pedagógico Nacional. Ernesto, cuéntame, todavía no los leamos porque se nos fue Carmelita, ya ahorita vuelve, pero ¿cómo está el movimiento? ¿Tenemos hartos mensajes por ahí? Pues por acá en Facebook sí ya tenemos varios mensajes, pero pues entonces ahorita los Ah, leemos. no, ya está llegando Carmelita. Carmelita, te cuento que hay varios mensajes que están llegando por el chat. Ernesto, cuéntanos, ¿qué mensajes nos han llegado para Carmelita hoy? Bueno, aquí nos dice por Facebook Beatriz Eugenia Calle. Hola, buenos días, bienvenida Carmelita. Un abrazo de Beatriz Eugenia Calle, amiga de corazón de nuestra María Elena. Un abrazo gigante. Por acá Diana Patricia Cortés nos dice, pues nos saluda, hola, buenos días. Aquí otra vez Beatriz Eugenia, gracias. Reviví momentos difíciles con la historia de Manena. Aquí María Fernanda nos dice, felicitaciones a Carmelita por sus logros y por compartirlos con nosotros. Llevo en el corazón muchos recuerdos de María Elena, con quien estudiamos en el IPN. Andrés Zarrate nos dice, buenos días, soy exalumno del Pedagógico y mi padre trabaja en el Instituto en el Instituto Cara de Cuervo. También Andrés Zarrate nos dice, qué alegría tenerla en este espacio, qué bonitos recuerdos. Y pues que recuerda el laberinto. Bueno, muchas gracias. Bueno, Carmen. Sí, qué pena. Carmelita, estábamos en la historia de la Javeriana, que un grupo de personas decidió patrocinarle sus estudios en la universidad. Sí, entonces, y en que me novié con uno del Moir. Claro, y con él hasta morir. Me echó de la casa. Y entonces estábamos en que está el padre Giraldo llamando a mi padre delante de mí. ¿Qué hubo, Gabriel? Mi papá era superintendente de sociedades en ese momento. Ya un abogado lindo, mejor dicho. Yo estudié Derecho porque yo vi en mi casa a mi padre y al doctor Moisés Prieto y a otras grandes abogados de la superintendencia trabajar en lo que iba a ser el nuevo Código de Comercio que salió en 1971 y a mí me podía fascinar. Yo desde niña me aficioné mucho a la historia de Roma, lo de los gladiadores me parecía impresionante y todo eso. Y pues mi mamá muy cristiana, muy católica, pues en la Semana Santa nosotros oíamos a Gaspar Ospina y todas esas radiodramatizaciones y mi mamá nos tenía convencidas de que el Viernes Santo llovía porque había muerto Jesús y todo, entonces a mí Roma y todo eso. Y a mí me encantaba el derecho romano. Yo le ayudaba a mi papá a estudiar, ya les había contado que yo leía bien en voz alta. Y mi padre pues estudiaba de noche, en esa época no había grabadoras, ni caseteras, ni nada de eso, entonces yo le leía a mi papá para que mi papá memorizara. Y yo le leía cosas de derecho romano, entonces yo a los 11 años sabía que era el usucapio y sabía un montón de cosas de esas por la lectura. Entonces por supuesto que a mí me iba muy bien en el colegio. Y cuando yo salí, yo le dije a mi papá que yo quería estudiar traducción simultánea, que acababa de empezar la carrera en el Rosario. Y mi papá me dijo, pero ¿cómo se te ocurre? Si tú ya hablas francés y hablas inglés, ¿qué traducción simultánea? Y el resto de los idiomas te los vas a aprender luego, no sé qué. Y entonces me dijo, bueno, pero ¿y qué otra opción? Y le dije yo, derecho, pero si allá uno estudia derecho romano. Entonces, pues sí, claro, hija, uno tiene que estudiar derecho romano, porque tal y cual. Entonces yo era la dura en derecho romano en la Javeriana, pero así la dura, sabía todo. Y entonces el padre, pues él estaba seguro de que yo iba a hacerlo muy bien y le dijo a mi papá por teléfono, a ese señor, al superintendente, no, mira, Gabriel, tu hija sacó unas notas impresionantes. Entonces mi papá dijo, sí, yo ya sé, pues es que el cura mandaba para la casa de uno, de todos nosotros, en unos sobrecitos chiquitos, las notas de uno al papá, pero no decía en ninguna parte que era la Pontificia Universidad Javeriana ni nada.
era en secreto. Y las notas venían la nota y al lado excelente, sobresaliente, no sé qué. Sobre esa cosa que hacía el padre hay unas historias tremendas. Una de ellas es la de los hermanos Pizarro León Gómez. Al comandante Papito, el padre le mandó a la mamá de ellos la carta famosa y les puso: su hijo no sirve para esto, hágame el favor y que se dedique a otra cosa. Ay, no. Entonces, esa carta y pues el carnet de él está en la universidad. Y cuando le comenté de eso a Carlos Fuentes, que quería hacer una biografía del comandante Papito, me dijo: usted me tiene que conseguir eso. Y me dejaron sacar la foto del carnet, pero la carta no. Bueno. Entonces mi carta decía otra cosa, pues decía que yo era esto, no sé. Entonces estaban conversando el par de señores allá y me dice el padre: Mona, que su papá quiere hablar con usted. Y yo, ¿oh? Y entonces, bueno, hola papito, ¿qué más? No sé qué, ¿dónde ha estado viviendo? Mi hija. Entonces yo donde una amiga y los papás de mi novio me dan plata. Así, ¿no? Entonces me dijo: ay, hija. Yo es que lo que pasa es que lo que tenía miedo era que la cosa esa del sarampión revolucionario le fuera a hacer olvidar de sus estudios. Porque es que, hija, si uno a los 20 años no es revolucionario, es muy tonto. Si a los 30 sigue siendo revolucionario, ya lo que es loco, pero yo creo que tú vas a hacer una muy linda carrera. Vente para acá ya, que no sé qué, y me pidió. Entonces eso fue beca y papá. Qué regalo más lindo, qué historias lindas. Andrés, continuemos con las fotos porque ahí seguimos escuchando a esta interesante mujer. Esta es vieja. Hay una mía en la universidad. Sí. Un amigo mío en un paseo. Esta es en la Real Academia de la Lengua con el presidente del momento. Esta es una exposición pequeña que ellos hicieron para mí, para celebrar un convenio con el Instituto Caro y Cuervo, y sacaron todos los libros de Rufino, José Cuervo, que tienen en la Real Academia, y me los pusieron para que yo estuviera orgullosa, imagínense. Qué lindo. Sí, bueno, yo creo que fue que yo organicé las fotos y esta se me fue mucho antes de lo previsto. No, pero bueno. Yo le puedo opinar sobre esta. Yo voy a España cuando se podía ir y siempre voy con un vestido así de estreno y siempre llevo un broche, que el que ven ahí es una rana de la Galería Cano y todo el mundo tiene que ver con la rana. Entonces yo les explico que la fertilidad, que no sé qué, y que el oro de los españoles. Que se nos llevaron de acá en esas épocas. Sí. Esta es la oficina del instituto, la oficina del centro, porque la oficina en Yerbabuena es muy chistosa. Bueno, a mí me parece chistosa. Es una cosa con unos tronos así, unas sillas cardenalicias enormes, el escritorio es gigantesco y como yo mido tan poquito, me siento en la silla esa y el escritorio me queda por aquí. Por supuesto que nunca me siento ahí porque además me parece muy pomposo eso. Y sí, muy formal, como para viejitos, ¿no? De hecho, cuando yo acepté estar en el Caro y Cuervo, me llamaron de la revista Arcadia y me dijo la directora: oiga, Carmelita, ¿y usted qué se va a ir a ese sitio tan vetusto? Así me dijeron, es un sitio de viejitos. Entonces, bueno, pues yo creía que se podían hacer otras cosas y que había que precisamente desacartonar ese lugar porque la lengua es viva y porque allá tienen que trabajar tenían que trabajar en las lenguas indígenas y era una misión muy bella. Este despacho me gusta mucho porque tiene pues informalidad, es grande y están este par de criaturas que no se ven ahí que son Ángel Cuervo y el otro también es Ángel Cuervo, el que está detrás mío, pero decían que era Rufino.
son unas piezas que fueron comisionadas por la familia para cuando ellos nacieron. Les pintaban las caritas en Bogotá, pero los vestidos y todo el resto se pintaban en una escuela en Quito. Y resulta que el mayor Ángel murió y cuando nació Rufino, los papás reciclaron el retrato y pusieron encima la cartela de que era Rufino. Y cuando yo llegué conseguí unas becas para la restauración y separaron la cartela y se vio que Rufino, que no era Rufino sino otro ángel. Entonces, exposición con esa historia que se llama Los Ángeles de la Casa. Ay, espera, pues ponga la foto otra vez y les cuento una cosa. El broche que tengo ahí es un broche de mujeres griegas y me lo pongo para los eventos de género. Ahora Margarita nos contará un poquito más que estaba mencionando anteriormente. Esta es la biblioteca antigua de teología de la Pontificia Universidad Javeriana, donde yo he trabajado mucho, conozco todos los libros de derecho. A los jesuitas los expulsaron en la colonia y les robaron, digo yo, les expropiaron todos los libros y ese fondo bibliotecario es la base de los libros raros y curiosos de lo que es la Biblioteca Nacional de Colombia. De hecho, la Biblioteca Nacional de Colombia es la primera biblioteca pública de las Américas, porque con esa expropiación, pues quedaron armados. Pero en una de mis investigaciones yo encontré que los inventarios de lo expropiado a los jesuitas, había una cantidad de libros jurídicos que no están en la Biblioteca Nacional de Colombia. Y me puse a ver qué era lo que había pasado y resulta que uno de los expropiadores había sido estudiante jesuita de Derecho y es un personaje moreno y escandón que está, ¿no? Que se quedó con los libros de Derecho para él y yo los encontré en Chile, donde él está ya en olor de santidad en la catedral y todo eso. Entonces, ahí. Eso, pero hay otras investigaciones ahí. Una de las más lindas que me acuerde es la biblioteca, lo que quedó de la biblioteca de José Eustacio Rivera. José Eustacio Rivera murió en Nueva York y lo que quedó de su biblioteca, la familia se la regaló a un sacerdote de la universidad. Y cuando trastearon la biblioteca de la 67 al edificio nuevo de teología, aparecieron los libros que estaban por allá en el baúl de uno de los sacerdotes y yo, es decir, me quedé maravillada. Y entonces le hice el inventario a esa biblioteca y se ha publicado, pues, y me llaman mucho para consultar eso, porque nadie sabía, primero, que él era un lector así de agudo, segundo, en su época, pues como él era político, dijeron que todo eso que él había dicho en la vorágine se lo había inventado, que él nunca, ni conocía por allá, y resulta que él sí había sido de una comisión que había ido a averiguar la situación de los caucheros y de las caucheras con las matanzas de indígenas que hicieron y todo, y la biblioteca tiene la huella de esos viajes, porque él anotaba en los libros que iba comprando, dónde los había leído, y hay un libro de esos, pues hay muchos libros comprados en Venezuela, en bibliotecas, en librerías de Venezuela, pero hay un libro que tiene una dedicatoria de un sacerdote que dice para José Eustacio Rivera, está escrito en portugués, como recuerdo de nuestra conversación sobre los indígenas a orillas del río Negro. Entonces, ¿no? Y el gusto de ese señor por la poesía, tan impresionante. Hay un libro divino chiquitito, y entonces tiene
pues no sé, es una poeta que fue muy famosa en su momento por hablar en términos eróticos, que eso era como feo, y entonces él al final pone, Delmira Agustini, ¿no? Y pone al final, bonito este libro, pero falta Eros. Y entonces escribe con su caligrafía preciosa Eros. Claro, era un poema fuerte, ¿no? Eh, y así, hay muchas. Hay uno muy bonito que a mí me gusta, que es un libro de unas colecciones cubanas en donde venía mitad poesía de no sé dónde y la otra mitad poesía oriental, poesía de los persas, que era una poesía divina. Y a él le fascinaba Hafiz, un súper poeta, autor de gacelas y cosas así. Entonces él quería ser Hafiz. Y en los poemas de él va escribiendo otros poemas al lado, ¿no? Entonces hay uno que es a colgar a la oreja de la amada. Entonces Rivera escribe, y yo de esa oreja colgué un zafiro e hice no sé qué. No, pero una cosa es divino. Y en la página donde empieza Hafiz, al otro lado, él pone su firma, así, para que cuando se cierre el libro, él quede unido a Hafiz. Esas son las cosas de investigar en biblioteca. Qué bonito. Este es un mal ser humano. Este es Teo Gutiérrez. Se las mandé porque yo soy muy aficionada al fútbol. Me aficioné porque pues siempre me ha gustado, pero me aficioné más porque mis hijos adoran el fútbol y se vuelven unos dementes y dicen unas cosas terribles y todo. Y entonces, pues a mí me gustaba, desde que ellos eran pequeños, mi marido viajaba a Bogotá a estudiar y nosotros nos quedábamos el fin de semana y hacíamos campamento. Al lado de la cama poníamos lo que pedíamos de comida y veíamos el fútbol y maldecíamos todos y tal. Seguimos lo mismo, seguimos viendo los partidos y todo hasta que pues ya se fueron, pero cuando están por fuera, pues que ya no están en la casa, pues whatsappiamos los partidos todos. Eso no se debe decir en la academia, pero aquí está María. Y entonces, pues yo cuando conozco a los futbolistas, yo me tomo foto. Entonces me tomé la foto con Teo. Un momento que me están llamando de la oficina. ¿Qué hubo? ¿Ya tengo que estar? Sí, señora, ya llegaron los dos pares. Entonces yo acá les suspendo el cuento y los dejo mirando a mis hijos. Chao. Miren a mis churros mientras vuelvo, ¿vale? Claro que sí, Carmelita. Aquí esperamos. Bueno, Margarita. ¿Qué? Ahora no me puedo salir. Qué pena. Tranquila, Carmelita. Tranquila. Bueno, ¿quién iría a pensar que la directora del Instituto Caro y Cuervo le fascina el fútbol y que lo ven los partidos con sus hijos y Ay, dicen... Carolina, ya me voy a conectar, que no sé dónde tengo el enlace. Yo se lo acabo de enviar al WhatsApp, doctor. Échemelo mándemelo al correo porque yo no tengo contacto del WhatsApp Ya se lo envió al correo. Vale, gracias. Listo, ya. Listo. No, por eso yo decía que nos hubiera aceptado la entrevista a una mujer tan ocupada y bueno, y coincidió con su reunión de evaluación de pares. Margarita, ¿qué nos cuentas entonces después de escuchar estas maravillas? Pues me parece muy interesante porque en muchos momentos en la academia decir que a alguien le gusta el fútbol, por ejemplo, Borges era muy crítico a las personas que les gustaba el fútbol. Eduardo Galeano sí hace un recuento y dice, no, el fútbol también tiene mucho allí de donde sacarle del trabajo intelectual. Entonces me pareció muy interesante esa parte que resalta Carmelita.
Sí, bueno, es una persona integral que tiene muchas cosas que no solamente está como en su quehacer y en su carrera, sino que está abierta a muchas posibilidades y eso la hace una persona mucho más interesante y no, pues, como decía Margarita, horas y horas para hablar con Carmelita. Sí, sí, no. Las fotos que vienen ahorita, pues están algo, su familia, su esposo, sus hijos, que ella menciona de manera muy especial. Y si retomamos la entrevista, el esposo actual es el que conoció en el primer semestre de la Universidad Javeriana, ¿no? Alfonso, que él dijo que ella lo mencionó como Alfonso X el Sabio. Bueno, ahora nos contará un poco la historia, pero además también debemos mencionar que ella trabaja en el programa radial de música y literatura de Javeriana Estéreo desde hace muchos años. Me contaba Martica Castellanos que a propósito le enviamos un saludo muy, muy especial porque es una de nuestras corresponsales, como le digo yo, porque siempre es la que nos está dando los contactos de estos egresados y muchos más. A su padre, que también lo ha mencionado en esta entrevista, le gustaba mucho la música y pues Carmelita sabe mucho de música. Bueno. Sí, y ahí también creo que influyeron mucho sus profesores del colegio, ¿no? Ahí nos contaba la historia con Clarita Rey, pues que Clarita también era un personaje fabuloso, escucharle sus relaciones con la música, con la literatura, la forma de ver el mundo, y creo que también eso influyó bastante en ese gusto y esos puentes, ¿no? Entre la literatura y la música. Bueno, Margarita, mientras vuelve Carmelita, ¿qué tal si les contamos a la gente que está conectada y a los que nos van a ver de pronto después? Hay un concurso, ¿no? Hay un concurso andando desde el área de lengua castellana. Cuéntanos un poquito. Sí, yo hago parte también de la comisión Paulo Freire de este año, que estamos celebrando los 100 años de su natalicio. Hemos comenzado con la profesora Luz Dari Gómez a hablar del tema de Freire en el colegio. Estamos en la comisión de la universidad, pero nosotras dos somos las personas que estamos trabajándola en el colegio y hemos empezado a acercar a nuestros estudiantes a la obra de Freire. Entonces, en estas semanas ya empezamos con grado 10º y 11, conocimos un poquito de su infancia, de su nacimiento en Brasil, de su niñez bajo la sombra de los árboles, cómo se va generando todo ese pensamiento de Paulo Freire. Y con los muchachos de 10º y 11 estamos lanzando un concurso para el logo del año Paulo Freire en el IPN. Entonces creemos que es importante para nosotros participar en este evento. Paulo Freire fue uno de los pedagogos más importantes, creería yo que todavía es uno de los pedagogos más importantes, tanto de Latinoamérica como del mundo, que nos enseñó que la escuela es un lugar de transformación y pues estamos invitando a los muchachos a que pues consulten un poquito de él y que se lancen a hacer ese logo del año Paulo Freire. Tenemos un jurado que está conformado por el profesor Gustavo Suescún, el profesor Carlos Fernando González del área de artes, que nos están colaborando con ello. Tenemos a la profesora Luz Dari Gómez, estoy yo de parte de la comisión y tenemos un egresado muy especial que si por ahí nos está escuchando le mandamos una felicitación porque hoy en estos días era su grado como maestro en artes, Federico Duarte, que creo que pues recordamos a Federico, claro el énfasis de artes de hace poquito. Yo quedé impresionada que ya se estuviera graduando, se crecieron estos niños. Entonces vamos a estar allí, vamos a evaluar ese logo, tienen plazo de participar hasta el 30 de abril y luego molestaremos aquí a Andrés y a Claudia para la premiación aquí en la emisora. El ganador se gana un libro sorpresa de la obra de Freire y también vamos a tener una entrevista con ese ganador que va a estar publicada en el periódico El Sentipensante y pues su logo va a salir en todas las comunicaciones del año Freire IPN.
Qué Bueno, bueno. Entonces, es motivados buenísima todos a... esta invitación para que puedan participar. ¿Pueden participar desde de qué grado a qué grado? Los de grado 10º y 11. Digamos, Solo la media. 10 y 11, ok. Décimo y Sí, 11. pero también, pues aprovechando el espacio, Margarita, que nos comentes un poco cuáles son las actividades que está planteando el área por esta época justamente de la celebración del Día del Idioma. Bueno, nosotros, el Consejo Académico definió este año que las celebraciones culturales se van a llevar a cabo en el segundo semestre. Entonces, en el segundo semestre vamos a tener esa Semana de las Culturas, donde uno de esos días vamos a celebrar nuestro Día del Idioma. Sin embargo, en los diferentes cursos estamos haciendo algunas actividades respecto al Día del Idioma. No lo podemos dejar pasar de largo, no solamente porque es una ley, como nos comentaba ahorita Carmelita, sino que para nosotros ha sido siempre un motivo de reflexionar sobre el lenguaje, reflexionar sobre cómo el lenguaje crea el mundo. Entonces, por ahí sé que hay un concurso por grado 3º, si no estoy mal, y hay diferentes actividades que están realizando los profes de lengua castellana. Muy bien, la ley de 1938 que obligaba a la celebración del Día del Idioma, ¿no? Hace unos añitos. Sí. Igual quiero comentarles también que tenemos una ganadora del concurso de los Reyes Católicos, que ellos siempre hacen un concurso del Día del Idioma, y la estudiante Juliana Rodríguez del énfasis Campo de Cultura Artística fue la ganadora del primer lugar. Quedaron en un empate con un estudiante del Colegio Usaquén y es la feliz ganadora del primer lugar. Por allá creo que va a estar en estos días leyendo su cuento ganador en el concurso, pues que está también relacionado con el proyecto Fronteras. Qué bueno. Qué buena noticia. Bueno, no, y me encanta esto que sigamos en esta virtualidad, sigamos con los colegios vecinos, sigamos en mucha comunicación y haciendo muchas cosas. Yo creo que es muy, muy bueno en este tiempo. Bueno, Carmelita no ha podido regresar, seguramente, bueno, tiene sus compromisos, pero también es muy... Me encanta mucho, pues que aunque tenía muchos compromisos, nos aceptó la entrevista. Sí, sí. Y bueno, aquí la hemos tenido hoy. Hoy es el Día del Niño y hay muchos niños que ansían regresar, ¿no? Hay muchos niños que ansían regresar y como he escuchado a Margarita, hay muchos que han regresado y han dicho, no, me devuelvo para la casa. Al ver la situación que es difícil, pero estamos en un momento complicado, ¿no? Un momento de la pandemia bien complejo, con un pico bastante alto, con unos días donde ha sido los días más complicados de la pandemia desde hace un año que empezó. Pero bueno, se siguen los planes y el instituto también está haciendo los planes para el regreso, pero hay que proceder con cautela, pues estamos en un momento bastante complicado. Y estos días estamos otra vez encerrados, ¿no? Como hace un año, estos fines de semana. ¿Cómo han vivido esto? Yo quiero preguntarle a nuestro estudiante que está acá, ¿cómo has vivido estos días? ¿Cómo sigue la situación para ti en tu casa? Pues acá en mi casa, muy normal, la verdad. No han habido muchos cambios que digamos, pero sí se ha tenido también más cuidado que antes por lo que ha estado pasando últimamente en el país. Pero en general no hemos tenido tantos cambios de vida como ya estábamos acostumbrados a ya hace unos meses. Bueno. Sí, yo tengo que decir que ayer tuve que salir a unos exámenes diagnósticos y por lo menos por el norte de Bogotá la gente, o bueno, por lo menos el tráfico
estaba bastante disminuido a diferencia del día anterior, que fueron unos trancones impresionantes. Pues por aquí la gente esperando que acate las normas porque la situación está muy difícil, y a mí sí me gustaría que Margarita, como profesora de la media, bueno, más de 11, también pues aprovechar y enviarle un saludo a los estudiantes, que hemos sabido que pues ha sido una época muy difícil para ellos, ¿no, Margarita? Sí, Claudia, sí, es una época difícil para todos, pero sobre todo para los muchachos. Es difícil prestar atención, es difícil estar motivado, pero estamos haciendo un esfuerzo todos, yo creo, un esfuerzo grandísimo por estar allí, por escucharlos, por subir el ánimo en medio de esta pandemia. Y es difícil, y para mí siempre serán mis niños. Entonces, aún los egresados que estén por ahí escuchando, ellos saben que siempre que los saludo les digo, hola mi niño, y ya tienen maestrías, ya están hechos y derechos, porque tienen esa cualidad de que está ese niño interior allí, que siguen cultivándolo. Entonces, un saludo para los muchachos de la media, de recordar y darse la oportunidad de ser niños, que eso es tal vez de las mejores cosas, de descomplicarse un poquito la vida entre tanta cosa, y una invitación también a la lectura, porque la lectura en este encierro, por lo menos me ha sucedido a mí, y desde muy pequeña me pasaba, y es que la lectura a uno le permite conocer otros mundos. Entonces uno, así sea con el poder de la imaginación, puede dejar por un minuto de pensar en esa pandemia y poder transportarse a otros lugares, a otras épocas, a otro tiempo, a otro espacio, y también soñar y jugar con la literatura. Entonces ese sería mi mejor regalo para el Día del Niño, que lean bastante y que se apasionen con la literatura para salir de esta realidad. Sí, ¿no? Y que de esta manera podamos pensar en otras cosas, ¿no? No en la pandemia, no en la situación, sino que nuestra imaginación, nuestra mente esté concentrada en otras cosas. Y pues también decirles que se realizará una celebración muy especial para todos los estudiantes en el Día del Niño, la próxima semana, ¿no? El viernes entrante, en el último bloque. Oportunamente pues les estaremos informando de qué se trata, Andrés. Sí, bueno, va a haber una invitación muy especial, pendientes de sus correos, de las actividades, porque sé que el proyecto Tiempo Libre está planeando varias cosas para ustedes en este día. Bueno, ya está ahí por ahí Carmelita llegando mientras ingresa. Lo que decía Margarita, sí, para muchos es muy difícil, ha sido difícil la situación, pero también hay unos casos con lo contrario, que se les ha facilitado mucho más la parte académica, se les ha facilitado, entonces están los dos casos. Hola Carmelita, ¿cómo te fue? Yo, muy bien, sí, muy bien. Bueno, qué bueno ya tenerte de vuelta, ya para ir casi hacia el final de la entrevista, pues sigamos revisando las fotos. Creo que por ahí están unas publicaciones de tus libros para que nos cuentes un poquito. Ya por aquí ya las están viendo al aire. Ahí está. Yo quería hacerte una pregunta, Carmelita. Sí. Frente a tu paso por el Instituto Pensar y esa relación con Guillermo Hoyos. ¿Cómo fue esa experiencia con Guillermo Hoyos? Eso fue una adoración mutua, pero era complicadito porque era de muy malas pulgas, y la esposa decía que él hablaba con parlante incorporado. A Guillermo Hoyos le fascinaba a mi marido, Juan. Eso sí, hablar con Juan era lo máximo. Y a mí, cuando él llegó allá a Pensar, al instituto, y yo le dije que yo trabajaba en género, en teoría de género, me dijo así: entonces a usted le gusta a ti, porque él tuteaba, a ti te gusta la mujerología. Dije, ¿qué? No, ¿qué mujerología? Género. A mí me gusta el género, que es una paleta, y empecé a explicarle todo. Y yo quiero trabajar por las sexualidades no normativas. ¿Y eso qué es? Y le dije, si le digo se asusta. Entonces, pues empezamos a hablar de eso, de qué quería decir LGBT, y él fue la persona
que me apoyó frente a los jesuitas para hacer el ciclo rosa. Y eso fue una cosa maravillosa. O sea, defender el ciclo rosa fue, creo que las mejores cosas que yo, es decir, de hecho, en el libro de homenaje a Guillermo Hoyos, yo escribo eso, ¿no? Y fue una unión fantástica entre Guillermo Hoyos, el filósofo y la persona bien pensante y amplia de mente, que abrió su mente al género, porque para él el género era la mujerología, así, ¿no? Y tomó partido por esto y defendió que hubiera una actividad. Y el padre Gerardo Remolina, que era el rector de ese momento, y que tuvo que negociar esto con todo el estamento, pues, de allá, porque les parecía una cosa horrible, ¿no? Y pues en la universidad hubo un momento iniciático que no permitía pues algunos lenguajes ni investigaciones sobre determinadas cosas, y yo agradezco mucho esa oportunidad, de verdad. Y con Hoyos el aprendizaje mutuo, porque yo sí creo que él nos educó mucho, pero también los investigadores lo educamos a él, porque tenía la capacidad de abrirse a las cosas. Eso sí, nos repetía día sí, día no, que él se iba a morir sin entender qué era eso de los estudios culturales. Bueno, antes de irse, Carmelita, estaba aquí la familia, que es importantísima para Carmelita, ¿no? Aquí, ¿a quién tenemos? A Juan Benavides. El compañero de vida. Sí, el marido novio de los últimos 48 años. Casi nada. Sí, mi madrecita. Doña Bertica, muy, ¿no? ¡Ay! Consiguieron la visita. ¡Qué sí, señora! Nidia mandó la foto. Ahí está Clarita. Sí, esta foto. Cecilia. Cecilia, que fue rectora, sí, qué divinas. Mira, está Norma Flores, de pronto Margarita me ayuda si me paso a una, las otras dos personas no las identifico. Yo veo a Mónica de Marté. Castellano. ¿Quién? A Marté yo la veo ahí. No sé sí, Marté. Herminda. Sí, señora. Herminda está aquí en la parte de abajo. Martica de Castellanos. Y las otras dos personas, si no las conozco. Ay, esta entrevista me la van a mandar. Esta entrevista queda en las redes sociales, en Facebook y en YouTube, para que la puedan ver en cualquier después momento. te enviamos el link para que la tengas. Ay, sí, porque sí me perdí los mensajes de la gente que que recordaron a Manena y todo. Aquí te está saludando Olga Castro Vivas. Dice, saludo a Carmen Rosa, compañera del colegio. ¡Ay, Carmen Rosa! Bueno, que se le saluda atentamente también. Muchas gracias. ¿Que cuál Carmen Rosa? ¿Que cuál? Bueno, una foto muy del momento, Carmelita. ¿Cuándo fue esto? Primera dosis de la vacuna Pfizer. ¡Qué maravilla! Mi marido quiso que yo posara porque tocaba posar para mandarle a los hijos que respiraran, y Juan va ahorita a su vacuna también. ¡Qué maravilla! Bueno, empezamos con las publicaciones, los libros de Carmelita. Pues esta sirve para completar la respuesta sobre Guillermo Hoyos. Este es una enciclopedia que quisimos hacer de pensamiento colombiano del siglo XX. Fue a invitación de un colega cubano que quería que en todos los países de América Latina hubiese algo así, y nosotros pudimos hacerlo rápidamente. Este tomo 3 me tocó a mí sola, porque ya Guillermo Hoyos estaba muriendo, y entonces me tocó pues sacarlo adelante, y el prólogo y todo lo escribo yo, y él dijo, y usted se pone de primera. Entonces pues, ahí como coeditora. Este se llama De usted atentamente, porque esa es una fórmula que se usaba antes en las cartas.
Y entonces a mí me encanta el género epistolar por varias cosas. Es una pena pues que la gente ya no sepa escribir cartas, pero eso tiene una retórica muy especial. Y entonces uno al principio saluda a las personas, ya que se encuentren bien, y después les echa el disparo de lo que uno les quiera pedir o lo que sea. Y entonces al final se pone una fórmula, ya no queda sino cordialmente, tal vez, ¿no? O atentamente. A mí me gusta cordialmente, pero antes se decía de usted atentamente, coma, ¿no? Conocimientos de alta consideración y aprecio, coma, y la firma. Entonces yo resolví llamarle al manual de cartas de usted atentamente. Ah, qué bonito. Este es un que me fascina, que hicimos con Alejandra Quintana, del grupo de género de la Universidad Nacional de Colombia. Creíamos que faltaba un texto así. El libro ya tiene 2 ediciones y le pusimos ese juego de palabras, el género de los géneros. Tiene mujeres en la música clásica, mujeres tocando en orquestas en el siglo XIX, compositoras contemporáneas, cantadoras. Nos hizo falta pues todavía, y bueno, es un no sé, es un libro que nos gozamos mucho. Este es un ciclo rosa, Crímenes de odio, que es como se llaman los crímenes de asesinato. Este es un libro histórico que hicimos primero en inglés para la Universidad de McGill, Alberto Flores y yo. Alberto se quedó en Canadá, y es un libro importante para el pensamiento intertransdisciplinar y los estudios culturales. Estos son los últimos. Entre cobios, el año pasado el Ministerio de Cultura lo declaró como el año Manuel Zapata Olivella, uno de los más importantes intelectuales colombianos de todas las épocas. Y la valoración de su pensamiento, la valoración de su literatura, de su filosofía, es una exploración de archivo que comenzamos hace pues un buen tiempo. Y entre cobios, ecobio es una palabra abacuá que quiere decir amigo, pero más que amigo, es hermano. Entonces, él saludaba así a sus amigos más queridos, y entre esos amigos muy queridos estuvo mi maestro, Lawrence Prescott, que fue mi maestro en Penn State University de estudios afrohispánicos. Y con él aprendí yo a leer a Manuel, a querer a Manuel, a honrar a Manuel, y tuvimos la alegría de hacerle un homenaje en Penn State con Prescott. Él estuvo allá y estuvo muy feliz cantando y bailando y de todo, y enseñándonos cosas. Y ahora pues tenemos, el doctor Prescott murió hace 2 años y yo he sido su traductora para él. Entonces recogimos todo ese trabajo de archivo. El archivo de Manuel está en la Universidad de Vanderbilt, en los Estados Unidos. Recorrimos varios archivos y traduje de todo, y ese es este libro que hice con mi asistente de investigación que trabajó conmigo para esto. El epítome es mi tesis doctoral, es un documento que se atribuyó por muchos años a Gonzalo Jiménez de Quesada, pero no, es un documento de escritorio cosmográfico. Es una compilación de fichas sobre la Nueva Granada, y pues tiene voces de Gonzalo Jiménez, pero tiene muchas más cosas, porque es producto de una forma de indagar para hacer cartografía, que fue un cuestionario que se ideó en España por parte de Alonso de Santa Cruz, un cosmógrafo primero de Carlos V y luego de Felipe II, que estaba concursando para encontrar el problema para medir la longitud terrestre, que era el problema más acuciante para la navegación
y para tratar de tener mapas pues apropiados para ver si se podía escapar a los piratas o cómo se podía hacer. Entonces, pues la corona española, que era plus ultra, que no terminaba en ninguna parte, que tenía coronas regadas por el globo, a Alonso de Santa Cruz se le ocurrió que con ocasión de un eclipse que iba a haber, pues él mandaba el cuestionario de a qué horas vieron el eclipse, qué pasaba con... Bueno, y preguntó otras cosas, pero la pregunta central era a qué horas les tocó el eclipse para poder medir la longitud. Pero pues como nosotros no tenemos el problema pues de la lentitud de los funcionarios, precisamente como algo autóctono, ¿no? Sino más bien traído de allá, el cuestionario llegó 6 meses después del eclipse. ¡Ah, qué maravilla! Pero quedaron todas las relaciones y el problema lo resolvieron otros. ¡Ay, mírenla! Por allá están. Sí, ese es el epítome. Bueno, Carmelita, tenemos unos saludos muy especiales que queremos que escuche muy atentamente. Ah, seguro. De usted atentamente. De usted atentamente. Quedo atenta a su respuesta. Andrés. Sí, aquí lo estamos alistando. Okay. A ver, un momento. Ya, aquí está. Rosa, te quiero saludar especialmente en este día de tu entrevista que el Colegio Pedagógico ha dispuesto para ti con mucho honor, y de verdad que me siento muy halagada de poder compartir contigo unos instantes y volver a recordar esos momentos y esos años que pasamos juntas en donde compartimos tantas cosas. Eres una persona muy especial, te recuerdo mucho, sobre todo con tu maravillosa letra y con tu absoluta pulcritud en tus cuadernos y en todos tus uniformes. Siempre fuiste muy destacada y una niña muy aplicada, que veo has seguido siendo a través de tu trabajo y de toda tu vida profesional y universitaria. Te mando un abrazo desde el fondo de mi corazón y espero que después de esta pandemia podamos volver a vernos. Un abrazo, te quiero mucho. Nidia López. Sí, divina Nidia, sí. Hoy 24 de abril del 2021, aprovecho para dar un saludo muy especial a los directivos de La Voz del Pedagógico y a las personas que nos están escuchando en el día de hoy. Especialmente me alegro de la participación de Carmen Rosa Millán, o Carmelita, entre sus amigos y más conocidos. Felicitaciones por la magnífica labor que ha venido realizando en el Instituto Caro y Cuervo, en la dirección de tan importante institución. También quiero recordarle a Carmelita que me reúno de vez en cuando con algunas de sus compañeras de la promoción 72, entre todas ellas personas muy distinguidas y que se han destacado en su labor profesional de diferentes áreas del conocimiento y del servicio. Bueno, me alegro también de poder participar en estas sesiones tratando de ir recuperando la historia del pedagógico. Muy buen día. Gracias. Pues gracias a Martica, hoy tenemos a tan ilustre invitada el día de hoy porque, como lo decía anteriormente, se ha convertido en nuestra corresponsal. También hay un saludo que te envía alguien muy especial, dice así: muy querida Carmen, gracias de corazón por estar presente en La Voz de nuestro querido IPN. Nos conocimos gracias a tu amistad con tu maestra Clarita Rey, mi gran amiga. Así, tú nos guiaste por la hermosa hacienda del Instituto Caro y Cuervo. Desde entonces no dejo de admirar tus capacidades intelectuales y de liderazgo para seguir dirigiendo este centro de pensamiento y de cultivo de la lengua materna.
Es un orgullo para nuestro querido colegio tenerte como exalumna, ejemplo de estudio, investigadora, ser humano y colombiana ejemplar. El espíritu de Clarita hoy nos acompaña y yo, sí, así es, y yo te doy un gran abrazo y mi admiración por siempre, Herminda Ponguta. Esos son unos saludos de unas personas que te aprecian. Son muchas las personas que tú nos mencionaste como profesoras. Tristemente, pues muchas de ellas ya no están con nosotros, pero pues ha sido un verdadero honor que nos haya acompañado este día un poco ajetreado por la reunión que tenía importantísima, pero que agradecemos que no nos hubiera cancelado esta cita, porque era muy importante para nosotros también. Así es, así es. Ernesto, ¿se nos queda algún mensaje por ahí en el Facebook? No, señor, pues por ahora no veo más mensajes. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Bueno, Carmen, Carmelita, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por compartirnos tantas cosas de tu vida. Muchísimas gracias por haber estado hoy muy, muy halagados, muy complacidos de tu presencia aquí en La Voz del Pedagógico. Qué alegría que tengan una emisora. Yo soy fan de la radio, fanática, me encanta. Yo hago radio desde que era niña y considero un medio impresionante. Los felicito mucho. Muchas gracias, Margarita. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, a Carmelita, qué placer tenerte aquí, agradecerte por todo ese trabajo que has hecho en el instituto, en conservar, ¿no? En conservar ese legado también de obras como las de Manuel Zapata Olivella y también ese trabajo en género que es maravilloso. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias también, Margarita, por acompañarnos el día de hoy. Nos alegra mucho que el área de lengua castellana un día como hoy y en esta temporada nos esté acompañando. Y bueno, a todos ustedes allá en la casa, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por todos sus comentarios. Los seguimos invitando a que sigan conectados con La Voz del Pedagógico. Hay muchos concursos ahorita, como el del año Paulo Freire que está, y hay otros más. Entonces, pendientes de toda la información que está ahí en nuestra página. Los seguimos invitando miércoles 5 p.m. y vamos a estar con las secretarias el próximo, es que estos días es de muchos días especiales. Próximo lunes es el día de la secretaria, creo que sí es el lunes. Sí, el 26. Pero vamos a tener las invitadas a todas las secretarias actualmente del Instituto Pedagógico Nacional el próximo miércoles, invitadísimos a que sigan. Los vamos a dejar con el video que ya lo vimos al principio, que hizo el área de lengua castellana de el Día del Idioma, y también seguidamente van a ver el video del Día de la Tierra, también hecho por el proyecto PRAE. Que tengan un feliz día. Listo, ya quedamos fuera del aire. Muchísimas gracias. Andrea nunca había visto un burro de verdad. Viven en el campo. Andrea vivía en la ciudad y no había visto ninguno. Sus padres trabajaban y ella pasaba las tardes en casa de la abuela Angelina. Leer es mi alegría. Los libros me enseñan muchos mensajes. La lectura estimula la imaginación de nuestros hijos, fortalece la memoria y aumenta su vocabulario. Fortalece los vínculos y el amor de la familia. Desarrolla el placer y el gusto por la lectura, por navegar en los maravillosos mundos de cada libro. Leer es saber.
¿Qué suena? ¿Por qué suena eso? Ah, es que es la alarma de lectura familiar. Claro, es lunes. Ay, ok. Entonces empecemos. Pero, ¿en qué capítulo habíamos quedado? Pues, hoy nos toca leer el capítulo 6 de La máquina del tiempo. Le toca a mi mami. ¿Listo? Gracias. A ustedes. La lectura es parte del crecimiento humano. En este tiempo de pandemia, disfrutemos de la lectura en familia. Además de unirnos, nos ayuda a desconectarnos de las múltiples tecnologías. Por eso, en el Día del Idioma, los invitamos a dedicar un espacio diario a la lectura en familia. Hola, soy Juana Vega, estoy en grado sexto y les voy a contar un poco de mi experiencia como lectora. Desde muy pequeña he estado familiarizada con los libros porque he tenido muchos libros de tela como estos, los cuales leía mediante imágenes. Me gusta mucho comprar libros y cuando puedo compro 2 por mes, más o menos. Esta es mi biblioteca y les voy a decir algunos libros con sus autores que se me vienen a la mente en este momento. Frankenstein de Mary Shelley, Memorias del águila y del jaguar de Isabel Allende,